Entre las colecciones bibliográficas del Museo Nacional de Costa Rica se encuentra una colección de libros con más de 100 años de antigüedad. Se trata de la colección Biología Central y Americana, punto de referencia para todo naturalista, con información principalmente de la flora, fauna y arqueología desde México hasta parte de Panamá. Esta colección fue publicada entre 1879 y 1882, editada por Goldman y Salvin. Pasaron 20 años visitando los países y colectando materiales para llegar a esta grandiosa obra, en la cual, por ejemplo, se hace descripción amplia de los insectos, examinando y catalogando cerca de 30.000 especies, entre las que 15.000 fueron descritas en este libro por primera vez. La colección está compuesta por 47 volúmenes con ilustraciones realizadas a mano y coloreadas los especímenes más importantes, lo que le da admirable ilustración al texto. Está dividida en volúmenes por temáticas: botánica, mamíferos, aves, reptiles y batracios, moluscos, arácnidos, coleópteros, eminópteros, lepidópteros y dípteros. Hasta donde conocemos, son realmente muy pocas las instituciones que poseen esta valiosa colección y que forman parte de la colección histórica de esta biblioteca. Estas publicaciones son de interés histórico-científico porque representan importantes aportes al conocimiento de nuestra historia. Son los resultados de investigaciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como dato importante, encontramos que en el tomo 1 de Anales del Museo Nacional de Costa Rica de 1887, don Anastasio Alfaro presenta un extracto de uno de estos volúmenes, en donde viene la lista de plantas encontradas en Costa Rica. Esta colección se encuentra en excelente estado de conservación. Para su consulta contamos con una fotocopia a color de cada uno de los tomos. La Biblioteca Héctor Gamboa del Museo Nacional de Costa Rica es una unidad de información especializada en antropología e historia natural, dando énfasis a las áreas de investigación del Museo Nacional, como son la arqueología, historia de Costa Rica, museología, botánica, entomología, ornitología, mastozoología y geología. Estas colecciones se inician desde 1887 con la fundación del museo y en su mayoría son producto de intercambios nacionales e internacionales. Les invitamos a visitarnos en el cuartel Bellavista o bien a nuestro portal web biblioteca.museocostarrica.go.cr.